Filipo envió a Atenas a un orador llamado Pitón de Bizancio, con el fin que transmitiese sus deseos de paz al pueblo ateniense. Fueron unas tensas semanas en el seno de la más importante ciudad del Ática. La asamblea estaba dividida entre partidarios de la paz encabezados por Esquines y Filócrates, frente a acérrimos enemigos del rey macedonio, liderados por Demóstenes. Nos podemos hacer una idea de cuán quebrada estaba la sociedad ateniense con el hecho de que Esquines fue enjuiciado bajo el cargo de traición, logrando salvarse por un margen de 30 votos de un total de 1.500 participantes. Filipo se avinó a ser sometido a arbitraje, a cuenta de las poleis de Anfípolis, Cardia y la isla de Aloneso, antigua posesión del Imperio ateniense y recién conquistada por Macedonia. Pero Demóstenes negó la propuesta, afirmando que no pensaba transigir en nada con el tirano de Macedonia. La asamblea ateniense finalmente votó a favor de la guerra, enviando una armada al mando del general ateniense Diopites con destino a Cardia, la única posesión de Macedonia en la península de Galípolis. Pero Diopites, lejos de recaer sobre Cardia, asoló la costa tracia, atacando en su camino barcos macedonios. Más aún, incluso se atrevió a incursionar en el Golfo de Pagasas, zona donde Atenas nunca había tenido influencia alguna. Mientras Diopites astragaba las posesiones costeras de Filipo, una delegación ateniense viajó hasta la lejana Persia, consiguiendo financiación del rico imperio aquemenida. Lo cierto es que los persas estaban al tanto de las ambiciones expansionistas de nuestro protagonista, sobre todo en Tracia, punto de especial interés geopolítico para ambos estados. 340 amaneció con una amarga noticia para Filipo de Macedonia. Bizancio, ciudad hasta entonces aliada de Macedonia, cambió de bando. Filipo no se podía permitir la pérdida de tan importante plaza, crucial para controlar Tracia, el paso al Mar Negro y el tránsito entre Europa y Asia. No en vano recordamos que a pesar de que en este momento Bizancio era un humilde emplazamiento, 7 siglos más tarde se convertiría en la capital del Imperio Romano de Oriente. Así pues, Filipo preparó el grueso de su ejército con el fin de operar en la zona. Se estima que unos 30.000 soldados. La primera plaza en la lista de objetivos fue Perinto, ciudad ubicada en la costa opuesta de Bizancio. El rey de Macedonia sometió a asedio a Perinto, utilizando, se cree, por primera vez en la historia, catapultas de torsión. Pero la coalición persa ateniense llegó esta vez sí con presteza al auxilio. El almirante ateniense Cares, con su imponente flota, bloqueó el acceso marítimo a la ciudad, permitiendo la entrada de suministros fletados por varios sátrapas persas. Imposibilitado el acceso por mar, Filipo redobló el asedio por tierra. Las nuevas catapultas de torsión y renovados arietes a duras penas crearon brecha en las murallas. Y además, a cada tramo destruido, los atacantes macedonios se encontraban con otra línea de fortificación construida rápidamente por los defensores. Si bien algunos soldados macedonios lograron internarse en los arrabales de la ciudad, pronto los generales macedonios desistieron de la idea de un asalto total. Perinto era una ciudad erigida sobre fuertes pendientes, y los ciudadanos taponaron todas sus calles con barricadas. Imposible por el momento tomar la ciudad. Vista la férrea defensa presentada por los habitantes de Perinto, Filipo, fiel a su modus operandi en asuntos castrenses, fijó sus objetivos inmediatos en otro punto. Tras dejar a buena parte de su ejército en el estancado asedio de Perinto, zarpó con un puñado de naves hacia Bizancio, ciudad pobremente guarnecida. Por el camino, Filipo descubrió con gran sorpresa un convoy de barcos de grano estacionado en la localidad de Hierón, esperando que una escolta ateniense lo condujera a Atenas.
Filipo tomó como un fruto maduro este convoy, compuesto de 180 barcos de mercancía, en su mayoría grano destinado tanto a las tropas defensoras en Perinto como para la misma Atenas. Con esta acción, Filipo consiguió una triple recompensa: negar de alimento al enemigo, suministrar a su propio ejército, y una vez las naves fueron vaciadas, utilizó sus maderas para crear nuevas máquinas de asedio. Con este golpe de fortuna, Filipo sometió a asedio a la ciudad de Bizancio mientras mantenía el sitio sobre Perinto. Pero pocas semanas después, tras la llegada de una armada con refuerzos proveniente de Rodas, Kos y Quíos, Filipo desistió. Imposible tomar Bizancio y Perinto, continuaría con su campaña de extensión en Tracia, su patio trasero. Pero Filipo, antes de partir a guerrear a Peonia y Tracia, dejó bien atado un tema que desde hacía tiempo le venía rondando la cabeza. Los años pasaban y pesaban. A pesar de que ya no luchaba con tanta asiduidad en primera línea de combate, no fueron pocas las veces que estuvo a un tris de perder la vida. Su hijo Alejandro ya contaba con 16 años, suficientes como para que tomara responsabilidades de gobierno y se fuera acostumbrando al duro oficio de rey. Fue en la antigua capital, Pela. Con gran solemnidad, Filipo designó a Alejandro como regente en su ausencia, dejándolo con Antípatro y Parmenión, sus dos hombres de máxima confianza que luego se convertirían en los principales generales del gran conquistador. Las órdenes eran claras. Mientras no regresara de su campaña en Peonia y Tracia, Alejandro no se movería de Pela. Ejercería como regente administrativo. En 340, tras dejar a Alejandro como gobernante, Filipo marchó hacia Peonia y Tracia. Nos podemos hacer una idea del latente ardor guerrero del príncipe Alejandro con la anécdota que nos narra Plutarco. El historiador nos relata que los medos, una de las numerosas tribus establecidas en Tracia, aprovechando la ausencia de Filipo, decidieron rebelarse contra Macedonia. Alejandro desobedeció a su padre, yendo en campaña hacia el escenario del conflicto, su primera victoria militar, tomándose el lujo incluso de fundar Alejandrópolis, la primera ciudad que tendría el honor de llevar el nombre del gran conquistador. Mientras el príncipe Alejandro daba sus primeros pasos en el arte de la guerra, Filipo se encontraba en Tracia, enfrascado en una guerra de posiciones con Atenas, una guerra de desgaste donde no participó ninguna otra polis helena, esperando que ambas potencias se destruyeran para así después derrotarlas con más facilidad. Centenares de años de guerras intestinas habían asolado toda la Hélade, empobreciendo el país entero, un territorio ya de por sí en extremo árido y con escasas tierras cultivables. Muchos filósofos en Atenas y demás ciudades-estado vieron en la figura de Filipo un futurible hegemón que pudiera unir de nuevo a toda la Hélade, tal y como sucedió casi 150 años atrás durante las guerras médicas. Existía una fuerte corriente de opinión que consideraba a los persas como seres inferiores. No en vano, Aristóteles, preceptor del príncipe Alejandro, opinaba literalmente que los que habitan en Asia son inteligentes y de espíritu técnico, pero faltos de brío y por ello llevan una vida de sometimiento y servidumbre. La raza griega es a la vez briosa e inteligente. Por eso no solo vive libre, sino que es la que mejor se gobierna y la más capacitada para gobernar a todos los demás si alcanzara la unidad política. Este es solo un ejemplo del pensamiento de la época. El principal impulsor de la Unión Griega era un sabio conocido como Isócrates de Atenas, director de la escuela de retórica, rival de la Academia de Platón. Isócrates por esta época rondaba alrededor de los 90 años, es decir, era uno de los pocos griegos que había sido coetáneo a la devastadora guerra del Peloponeso.
En el año 344 le envió una carta a Filipo, conminándole a erigirse como caudillo de una eventual alianza contra el enemigo persa. Isócrates criticó que Filipo batallara en Iliria y Tracia con estas palabras: «Manifiesto que te corresponde trabajar por el bien de los helenos, reinar como rey sobre los macedonios y extender tu poder sobre el mayor número posible de bárbaros». La idea era clara. Si en Grecia no había tierra que cultivar, se buscaría en la extensa Persia. Y más aún, los bárbaros trabajarían para los griegos, siguiendo el modelo de los espartanos con los ilotas, una idea que tenía como fin extender y encumbrar la cultura y civilización helénica. Este movimiento unificador, no obstante, se encontró con el rechazo de los oligarcas que manejaban en la sombra las democracias. Es por ello que muchos filósofos comenzaron a rechazar los ideales democráticos en pos de un líder único. En el año 347 falleció Platón. Espeusipo, su sucesor como director de la academia, aun y mantener diferencias con Isócrates, creyó en Filipo como hegemón de todos los helenos, idea secundada, como no, por Aristóteles. Este año 340 fue de especial relevancia para el futuro de la Hélade. Tracia era la región clave, una especie de zona gris entre Grecia, Macedonia y Persia, estos dos últimos estados con aspiraciones a su total posesión. Recordamos que Persia y Atenas llegaron a un acuerdo por el que se prestarían ayuda mutua con el fin de frenar la expansión del reino macedonio. Si bien la campaña en Tracia de Filipo no arrojó grandes resultados, los 3 años de intermitentes operaciones se saldaron con un balance favorable a los intereses macedonios. Filipo fundó nuevas colonias, se apropió de minas y naturalizó a numerosos tracios que posteriormente servirían en las falanges macedonias. Relativamente pacificada Tracia, en invierno de 340, Filipo se aventuró a una campaña más allá de donde ningún otro rey macedonio había llegado. Filipo centró sus miras en tierras de los escitas. Los escitas eran nómadas y famosos por ser excelentes arqueros y jinetes. Incluso durante la Primera Guerra Médica repelieron con efectividad al rey persa Darío, obligándole a adentrarse en sus posesiones hasta que dieron por imposible someter a los indómitos escitas. Ateas, el principal rey escita, era poseedor de un reino copado de tierras fértiles que se extendía hasta el Danubio, una zona equivalente a las actuales Rumanía y Bulgaria. Ateas, sin duda, se había ganado a pulso su fama de gran rey. Amplió los dominios de su reino e incluso acuñó monedas de plata de gran valor, pero su gran problema es que era demasiado mayor, en este momento contaba con unos 90 años. Su fin estaba cerca y temía que su gran obra se desgajara en una cruenta guerra civil. Es por este motivo que Ateas solicitó la ayuda de Filipo para someter a los rebeldes istrios, prometiéndole adoptarlo y dejarle de esta manera el reino escita en herencia. Filipo envió una avanzadilla, pero cuando llegaron a territorio escita, comprobaron que el rey de los istrios murió, y por ello la guerra se había acabado. Ateas reclamó la expulsión de los soldados macedonios, negándose a pagar la soldada acordada. Embajadores macedonios pidieron al rey escita que al menos tuviera la decencia de abonar la manutención y gastos de la avanzadilla macedonia, algo a lo que Ateas con gran desfachatez se negó. Adujo que era pobre, ya que su reino solo era rico en valor y dureza, y más aún aseguró que nunca había pedido ayuda, ya que los escitas eran mejores guerreros que los macedonios. Filipo de Macedonia, enfurecido por la insolencia del rey escita,
dio muestras de un gran sentido táctico y estratégico. Veremos cómo a través del engaño consiguió vengarse del rey Ateas. Nuestro protagonista en un principio fingió un sometimiento a los deseos del rey escita. Tan solo le pidió un favor: cumplir un juramento que realizó durante el asedio de Bizancio, erigir una estatua de Hércules en la desembocadura del Danubio. Recordamos que la dinastía de los Argeadas presumía de ser descendiente del mismo Hércules, semidios al cual los escitas consideraban como el fundador de su civilización. Pero Ateas sabía más por viejo que por diablo. Negó a Filipo el paso de una parte de sus ejércitos para este ceremonial. Si deseaba erigir una estatua de Hércules, se la podía enviar, ya que aseguró que si la estatua era consagrada por invasores, después los escitas fundirían el bronce para hacer flechas. No sabemos cómo se desencadenaron los prolegómenos del enfrentamiento, pero el historiador Justino nos asegura que Filipo atacó y venció a los escitas mediante la astucia. Macedonia ganó la batalla de manera arrolladora, y lo cierto es que en una cosa tenía razón el rey Ateas. Los pueblos escitas no eran ricos, es decir, no eran poseedores de oro y plata, aunque los macedonios se contentaron con miles de cabeza de ganado, 20.000 yeguas de cría y 20.000 mujeres y niños como esclavos. Podemos aventurarnos a adivinar cómo Filipo venció al siempre correoso pueblo escita. Filipo, saltándose todas las convenciones no escritas sobre el arte de la guerra, gustaba de batallar en invierno, ganando de esta manera el factor sorpresa. Sumemos a este hecho la gran movilidad de sus pestaltés y unidades ligeras, que servían como avanzadilla, mientras el grueso del ejército acudía al escenario del conflicto, con Filipo a la cabeza. Los escitas, al ser un pueblo nómada, basaba gran parte de su logística en los caballos. Seguramente en invierno los equinos estarían en baja forma y malnutridos, además que debido al frío, los escitas tenderían a concentrarse en grandes campamentos con todos sus enseres y familiares. Un supuesto ataque sorpresa contra un gran campamento obligó a que los escitas batallaran hasta el fin, sin posibilidad de huida. Hecha esta suposición de cómo se desarrolló la batalla, nos encontramos con una gran columna macedonia que regresa del territorio escita a Macedonia, con un gran botín. Recordamos, unos 20.000 esclavos y un número similar de caballos y cabeza de ganado. Filipo no tuvo más remedio que atravesar tierras de los Tribalios, un pueblo tracio sometido a Macedonia. Los tribalios consintieron en dejar paso libre a la hueste de Filipo, pero al ver tamaña cantidad de botín reclamaron una parte como pago de aduana. Filipo se negó, un acto por el que pagó un alto precio. El ejército macedonio fue emboscado y en una rápida acción perdieron a todos los esclavos escitas y el ganado. En una huida desesperada, quizá semejante al futuro desastre romano en Teutoburgo, Filipo fue herido de gravedad. Una lanza le atravesó el muslo, matando incluso al caballo que montaba. Esta quizá fue la herida que provocó su cojera, un dato fundamental del que se han valido los arqueólogos para desentrañar el misterio de la tumba de Filipo II, un encendido debate académico aún vigente hasta nuestros días. Sea como fuere, lo cierto es que esta derrota caló hondo en la moral de Filipo y su ejército. La pérdida de tan gran botín había sido un fracaso, y lo peor estaba por llegar. Nada más arribar a Macedonia, Filipo fue puesto al día sobre la tensa situación en Grecia. Para situarnos en contexto, nos valemos de las palabras de Justino, quien afirma que a las puertas de este año 339, las polis griegas no eran conscientes del poder de Filipo y él los miraba como si estuviera en una torre, obligando después a vencedores y vencidos por igual a someterse a su gobierno. Grecia estaba a punto de implosionar de nuevo, y todo vino a raíz de un fleco no resuelto de la Tercera Guerra Sagrada.
En el año 340, Anfisa, ciudad de la Lócride, se quejó a la Liga Anfictiónica, el consejo que custodiaba las sagradas y neutrales tierras del santuario de Delfos. Anfisa acusó de impiedad a Atenas, asegurando que esta polis ofreció trofeos de manera deshonesta en el contexto de las guerras sagradas. El político ateniense Esquines se cobró venganza, asegurando en el Consejo de la Liga Anfictiónica que los anfisanos cultivaban en campos pertenecientes al templo de Delfos. Los inspectores anfictiónicos constataron que esto era cierto y de inmediato ordenaron quemar las granjas afectadas hasta que los anfisanos los lograron expulsar de su territorio. Atenas y Tebas, aliadas en esta empresa, consiguieron derrocar al gobierno de Anfisa, estableciendo un débil poder ejecutivo favorable a los intereses de ambas ciudades-estado. Esta injerencia hizo saltar las alarmas en la Liga Anfictiónica, quienes ante el avance ateniense y tebano no dudaron en reclamar la venida de Filipo II de Macedonia para que ejerciera como general al mando de sus ejércitos. Este es el inicio de la Cuarta Guerra Sagrada, la conflagración que consolidó a Filipo II como hegemón de toda Grecia. Un asunto, como casi todos en la antigua Grecia, tremendamente enrevesado y con diferentes puntos de vista. Un buen ejemplo de ello es el caso de Demóstenes, quien acusó a nuestro protagonista de urdir en secreto todo este enfrentamiento con la ayuda de Esquines. Sea como fuere, en invierno del año 339, Filipo marchó hacia la Grecia continental con el apoyo de los ejércitos tesalios. Anfisa, la ciudad castigada, recibió la ayuda de Tebas, recordamos, potencia que dominaba el paso de las Termópilas. A pesar de ser invierno y no tener acceso franco a las Termópilas, Filipo no se amilanó. Las huestes macedonias y tesalias marcharon por las montañas, en condiciones en extremo desfavorables, hasta llegar a la ciudad de Elatea, cercana a Fócida, cuyos gobernantes recibieron al rey macedonio como aliado. Filipo invernó en Elatea, esperando la llegada de la primavera, asentado en una zona donde podría caer en cualquier momento sobre la misma Atenas y Tebas. Esta última ciudad se encontraba a un solo día de marcha y Atenas a 3. Desde Elatea, Filipo esperó la llegada de la primavera para lanzarse sobre Atenas y Tebas, ciudades a tan solo 1 y 3 días de marcha, respectivamente. La proximidad de Filipo con sus temibles y casi invictos ejércitos hizo cundir el pánico en Atenas. Las crónicas narran que la noticia de la cercanía de Filipo llegó al atardecer, ordenando de inmediato a los magistrados quitar los puestos de mercado y construir fortificaciones. Al día siguiente, Demóstenes, el más acérrimo político antimacedonio, proclamó un discurso en la asamblea, alentando a sus conciudadanos para que ante la amenaza extranjera Atenas se aliara con Tebas. La realidad era que Filipo barajaba la violencia como último recurso. El rey macedonio no quería más sangre griega vertida en vano. Solo necesitaba negociar desde una posición de poder, con el fin de que las demás polis griegas le reconocieran como hegemón. Una vez conseguido, uniría a todos los helenos bajo su égida para marchar a la conquista del verdadero enemigo, el imperio aquemenida. Filipo no atacó Atenas ni Tebas, y en esta última ciudad se citaron embajadores de toda la Hélade, entre ellos Demóstenes y varios emisarios de Filipo. Los macedonios propusieron a Tebas que se unieran a la gran coalición griega, marchando contra los atenienses si estos se resistían. En todo caso, si los tebanos no deseaban participar, Filipo se contentaría con que le dejaran expedito el paso de las Termópilas. Estaba claro que Beocia era la fuerza a seducir. Demóstenes, por su parte, propuso a los tebanos una alianza militar contra Macedonia, prometiendo que Atenas pagaría toda la campaña por mar y 2/3 del gasto de las operaciones terrestres, además del mando supremo del ejército para un general tebano. Como colofón, Atenas se comprometió a actuar como fuerza aliada para futuras guerras.
Las conversaciones diplomáticas se alargaron por semanas, tiempo que Atenas en secreto aprovechó para tomar posiciones. 10.000 mercenarios liderados por los comandantes atenienses Cares y Proxenos se establecieron en la frontera de Beocia, con la misión de defender el paso de Gravia y proteger el camino a Anfisa. Finalmente, Tebas se apuntó a la causa antimacedonia, al igual que Acaya, que envió un contingente de soldados. Corinto y Megara, en cambio, solo pudieron aportar vagas palabras de futuro apoyo. Durante el invierno de 339 y mediados de 338 se registraron escaramuzas entre los ejércitos macedonios y atenienses. La verdad es que Filipo, con cuartel general en Elatea, hasta entonces disponía de una pequeña parte de su ejército. No fue hasta verano de 338, momento en que las conversaciones de paz se rompieron, cuando Filipo dispuso de su hueste al completo: 30.000 infantes y 2.000 jinetes. Pero tan numeroso ejército, con sus correspondientes pertrechos y suministros, no podía transitar por las altas montañas adyacentes a las Termópilas. Es por ello que Filipo intentó tomar el paso de Gravia, acción que fue repelida por la coalición ateniense-tebana. Ante la imposibilidad de avanzar con su ejército, el rey de Macedonia dio por perdida la campaña, enviándole una sentida carta a su general Antípatro, donde explicitaba la impotencia que sentía por no poseer el dominio del paso de las Termópilas, reiterando que daba por concluida la guerra. No tendría más remedio que marchar de nuevo a Tracia, región donde estalló una nueva insurrección. El mensajero de esta carta fue convenientemente capturado. Citinio, Proxenos y Cares, los generales de la coalición aliada, asintieron complacidos. Filipo abandonaría la Grecia continental. Tras tantos meses de permanente estado de alerta, se dieron el lujo de relajar la guardia en el paso de Gravia. Esto era lo que esperaba nuestro protagonista. Filipo fingió una retirada para luego de noche deshacer sus pasos y caer sobre la sorprendida guarnición defensora del paso de Gravia. Tras una fugaz acción, expulsaron a las fuerzas atenienses y tebanas allí establecidas. Filipo de Macedonia ahora, con esta gran estratagema, por fin tenía acceso franco a la Grecia continental. Esta noticia cogió a contrapié al alto mando aliado. Más aún, en pocos días fueron sabedores que Filipo ocupó la ciudad de Anfisa. Las fuerzas atenienses y tebanas, ante la inminente avalancha que se les avecinaba, retrasaron posiciones hasta establecerse en Queronea. Filipo, en clara posición de fuerza, mostró un talante reconciliador, ofreciendo a Atenas y Tebas mantener las fronteras establecidas hasta ese momento, a cambio que se unieran a la gran expedición contra el persa. Tebas dudó, y Demóstenes, como no podía ser de otra manera, se mostró en contra, tachando de cobardes a los tebanos, asegurando que no necesitaban de su ayuda para luchar contra el ejército invasor. La diplomacia no funcionó, y a principios de agosto de 338 los ejércitos macedonios y ateniense-tebanos consolidaron posiciones en las cercanías de Queronea. Por el bando griego se calcula que se encontraban prestos para el combate unos 35.000 infantes y 3.000 jinetes. Demóstenes no se quiso perder la culminación de su proyecto político, alistado en la falange ateniense con un escudo que rezaba el lema «Buena fortuna». Tebas, por su parte, aportó su excelente infantería, con la presencia, como no, de los 300 orgullosos soldados que componían el batallón sagrado. Filipo, por su parte, se encontraba en ligera desventaja numérica, con 30.000 infantes y 2.000 jinetes. Los aliados escogieron una posición idónea para sus intereses, protegidos por ríos y terrenos abruptos, un escenario donde esperaban neutralizar a la temible caballería macedonia. Al despuntar el alba, todo estaba dispuesto para el combate.
Los tebanos cubrían el flanco derecho del ejército, dejando a los atenienses a la izquierda. Filipo comandaría el ala derecha de su ejército, es decir, se situó enfrente de los atenienses, dejando a un prometedor general al cargo del ala izquierda. No era otro que su hijo Alejandro, un fogoso general en ciernes de 18 años, anhelante de participar en una gran batalla. El príncipe Alejandro tenía la difícil misión de comandar la caballería macedonia y someter al hasta entonces invicto batallón sagrado tebano. Por desgracia, solo disponemos de escuetos escritos de Diodoro referentes a esta importante batalla. El historiador nos relata que, una vez iniciada, la batalla fue muy disputada durante mucho tiempo y muchos cayeron en ambos bandos, de modo que durante un tiempo la lucha permitió esperanzas de victoria para ambos. Muchos estudiosos han intentado recrear el desarrollo de la batalla de Queronea. La teoría más aceptada en la comunidad historiográfica es que, muy posiblemente, Alejandro, al mando de la caballería, fue el primero en conseguir traspasar la línea enemiga. No en vano, Plutarco asegura que los jinetes macedonios rompieron las filas del batallón sagrado. De bien seguro, la contienda se alargó durante unas horas. Encontramos dos fuentes distintas. Poliano asegura que Filipo ordenó una retirada, acción que intentó aprovechar el general Estratocles, animando a sus hombres a perseguir a los enemigos, literalmente hasta Macedonia. Todo fue una treta. Cuando el grueso del ejército macedonio se encontraba en terreno elevado, regresaron con ímpetu, aprovechando el desnivel, masacrando a las fuerzas aliadas. Quizá este fue el momento en que Alejandro arrasó con el batallón sagrado. Otra fuente asegura que Filipo alargó la batalla deliberadamente, sabedor de la superioridad cualitativa de sus hombres, veteranos en decenas de batallas. Recordamos que la mayoría de soldados aliados presentes en Queronea eran mercenarios, buenas espadas, cierto, pero tendentes a huir si las cosas venían mal dadas. Lo que sí sabemos es que los atenienses, incluido Demóstenes, huyeron en desbandada por el paso de Querata. Justino nos dice que Filipo se contuvo a la hora de perseguir y masacrar a sus enemigos. Plutarco narra que el rey de Macedonia lloró al ver aniquilado el batallón sagrado, y Diodoro asegura que tras la aplastante victoria se paseó borracho por el campo de batalla. Lo que sí es fehaciente 100% es que Filipo ordenó erigir un túmulo de 7 metros de altura, aún hoy en día visible gracias a unas excavaciones arqueológicas. El rey macedonio, lo cierto es que tuvo motivos para sentirse satisfecho. Se calcula que en la batalla de Queronea perecieron 1000 atenienses y 1000 tebanos, siendo capturados 4000 soldados de ambas ciudades. Filipo mostró dos facetas para con sus enemigos. Tebas tuvo que pagar un alto rescate por sus soldados apresados. Más aún, tuvo que indemnizar a Filipo por cada hombre caído en combate. En cambio, sorprendentemente con Atenas se mostró más indulgente. Los soldados atenienses fueron incinerados con gran solemnidad, tal y como era costumbre, y además envió a su hijo Alejandro al frente de un pequeño ejército, custodio de los rehenes. La inminente llegada de Alejandro fue interpretada como una amenaza. Los alrededores de Atenas fueron evacuados, los ciudadanos de hasta 60 años movilizados, y se aprobó que los esclavos que trabajaban en minas o campos se les diera la ciudadanía a cambio que lucharan por la supervivencia de Atenas. Los orgullosos atenienses atribuyeron la derrota en Queronea a la incompetencia de sus generales, así como a la cobardía de los tebanos. Demóstenes, presente en Atenas, tras su fracasada empresa militar, animó a sus conciudadanos a resistir a ultranza. Por fortuna llegó un político ateniense llamado Demades, capturado por Filipo, que expuso a sus compatriotas los deseos de Macedonia. Filipo aseguró que no saquearía ni invadiría Atenas, jurando además que no estaba interesado en dejar guarnición alguna en la ciudad ni alentar un cambio de régimen.
Atenas podría conservar su flota, pero su confederación de aliados quedaría disuelta. Además, los colonos de Galípoli serían retirados. Tan ventajosas condiciones fueron aceptadas. Alejandro, una vez en Atenas, como gesto de buena voluntad, liberó sin coste alguno a los cautivos atenienses. La magnanimidad de Filipo de Macedonia doblegó por fin 20 años de resistencia ateniense. El consejo de la ciudad nombró ciudadanos a Filipo y Alejandro, amén de erigir en el centro de la polis una estatua del gran rey de Macedonia, reconocido ya como nuevo hegemón de Grecia. Sometida a Atenas, Filipo fijó sus miras en Tebas, aquella ciudad que le acogió en su adolescencia cuando era tan solo tercero en la línea sucesoria argeada, un simple rehén. Ante las posibles represalias, muchos líderes se exiliaron. Es por ello que muchos disidentes políticos regresaron, ocupando los puestos en el Consejo de los 300. El nuevo gobierno tebano consintió en instalar una guarnición macedonia en Cadmea, antigua ciudadela de Tebas. La poderosa Liga Beocia fue reestructurada y la Fócida, aliada a Macedonia, fue compensada con una reducción de su deuda con Delfos. Como vemos, Filipo se mostró en cierto punto indulgente. Según sus palabras, prefería que lo llamasen un buen hombre durante mucho tiempo que amo durante poco. A finales de 338 en Corinto, Filipo convocó a los líderes de todas las polis griegas. Esta es la fundación de la Liga de Corinto, un tratado de paz que reconocía la potestad a cada estado de elegir sus constituciones, así como de ser independientes, amenazando con una guerra conjunta contra cualquier polis que pretendiese derrocar a otra. Filipo no obligó a nadie a participar en la Liga de Corinto. Tenemos el ejemplo de Esparta, que declinó intervenir en este importante cónclave panhelénico. En Corinto, Filipo propuso una guerra contra Persia como venganza por la destrucción de los templos griegos durante la Segunda Guerra Médica. Tan solo necesitaba que todos los presentes le aceptaran como hegemón de todos los griegos, algo a lo que obviamente nadie se negó. Con el respaldo de todo el pueblo griego, Filipo de inmediato inició los preparativos para la campaña persa. El filósofo Isócrates, de 98 años de edad, por fin vio su gran sueño cumplido. En la primavera de 337 Parmenión cruzó Asia Menor, iniciando hostilidades contra algunas satrapías menores. El plan era que los ejércitos de Parmenión sirvieran como avanzadilla y reconocieran el territorio, para que un año después acudiera Filipo al mando del gran ejército aliado. Filipo regresó a Macedonia, presto a dejar todo atado ante su inminente partida, una campaña en extremo arriesgada que podría durar años, quizá decenios, si es que lograba volver vivo a Macedonia. Filipo, de 45 años de edad, poseía 6 esposas, pero el problema es que solo disponía de un heredero varón en plenas facultades, Alejandro, pues recordamos que el mayor Arrideo estaba mermado por algún tipo de incapacidad mental. Nuestro protagonista, antes de marchar a las profundidades de Persia, volvió a casarse. La afortunada fue Cleopatra, una noble de la Baja Macedonia, sobrina del general macedonio Atalo. Mucho se ha especulado sobre este singular enlace, que como veremos trajo funestas consecuencias al rey macedonio. Plutarco asegura que Filipo se casó por amor, aunque no podemos descartar que Filipo decidiera desposarse con una joven noble macedonia ante una eventual muerte del príncipe Alejandro, que le acompañaría a Persia. Esto supuso un duro revés para Alejandro y su madre Olimpia. Si Cleopatra engendraba un varón, la legitimidad de Alejandro podría quedar en entredicho, algo que cuesta de entender gracias al hallazgo de un santuario de Zeus en Olimpia, construido poco después de Queronea, el Filipeo, un templo que albergaba 5 estatuas de mármol decoradas con oro. Los protagonistas eran Filipo, sus padres, Olimpia y el mismo Alejandro, una clara declaración de intenciones sobre la confianza del rey de Macedonia en su hijo y esposa.
A pesar de ello, las sospechas de Alejandro se confirmaron en el transcurso del banquete de casamiento. Parece ser que Atalo brindó porque los dioses le dieran a Filipo un heredero legítimo, hijo de una noble de la Baja Macedonia, no de extranjeras como Olimpia y Filina. Alejandro, tremendamente enfuriado, cruzó todo el salón y le tiró la copa en la cara, preguntando al engreído Atalo si le consideraba como un bastardo. Según nos narra Plutarco, debemos coger con pinzas estas afirmaciones. Filipo intervino, desenfundando su espada contra su hijo Alejandro. Pero tal era el estado de embriaguez en que se encontraba el novio, que torpemente tropezó. Alejandro recriminó a su padre con estas duras palabras. «Mirad todos, aquí está el hombre que se está preparando para cruzar de Europa a Asia y le cuesta cruzar de un sofá a otro». Alejandro, temeroso de su suerte por su insolencia, decidió exiliarse de manera voluntaria junto a su madre. Primero pasó unos meses en Epiro, para después refugiarse en Iliria. Plutarco nos narra que Demarato, amigo de Filipo, persuadió al rey para que llamase a su hijo. Tras unos meses de exilio, Alejandro regresó, pero esto no supuso el fin de las malas relaciones entre padre e hijo, rey y heredero. Como gesto de buena fe, Filipo envió a Atalo, el detonante del enfado de Alejandro, como general a la campaña persa, alejándolo de esta manera de la corte. Pero las desavenencias estallaron de nuevo a raíz de otro matrimonio. Pixodaro, sátrapa de Caria, quiso amistarse con la fuerza invasora que amenazaba la hegemonía del imperio aqueménida en Asia Menor. El emisario de Pixodaro propuso a la princesa Ada para un futuro matrimonio. Filipo consintió y dispuso que su primogénito Arrideo, incapacitado por una enfermedad mental, se casara con Ada. Alejandro, molesto porque el elegido fuera su hermano, envió en secreto a Caria a un actor llamado Tesalo, quien sondeó a Pixodaro acerca de la posibilidad de que Alejandro se desposara con Ada. Nada más enterarse, Filipo reprendió con dureza a Alejandro, recordándole que él como rey era el único con potestad para concertar los matrimonios que creyese conveniente. Más aún, nuestro protagonista le reprochó a su rebelde hijo su inopia política, ya que el heredero de Macedonia no era digno de casarse con la hija de un rey bárbaro. Como represalia, Filipo dispuso que 4 amigos de Alejandro, instigadores de este fallido plan, fueran exiliados. Estos eran Árpalo, Nearco, Erigio y Ptolomeo, el futuro fundador de la dinastía tolemaica que reinó en Egipto por más de 3 siglos. La campaña persa se estaba retrasando más de lo esperado, y Filipo fue conocedor que los rebeldes epirotas estaban esperando la partida del rey macedonio para iniciar un nuevo levantamiento. Es por este motivo que Filipo concertó un matrimonio para Alejandro, el rey del Epiro. Se casaría con Cleopatra, hermana de sangre de Alejandro, una promesa de enlace que se produjo poco después de conocerse que otra Cleopatra, la última mujer de Filipo, estaba embarazada. Nos encontramos a principios del año 336, a pocos meses de la defunción de nuestro protagonista. En primavera, un segundo contingente griego cruzó el Helesponto, sembrando el caos en las débiles satrapías persas en Asia Menor. Las comunidades griegas se unieron a la rebelión, provocando cambios de régimen como fue el caso de Éfeso, ciudad donde el nuevo gobierno proheleno erigió una estatua de Filipo dentro del templo de Artemisa. Filipo se encontraba en Egas, ultimando los detalles de su inminente expedición a Persia. Como era costumbre en el mundo griego, el rey de Macedonia, antes de iniciar una campaña, preguntó al oráculo de Delfos acerca de la fortuna de su incursión oriental. Como era habitual, el oráculo respondió de manera ambigua: «Adornado está el toro, todo está hecho, también está el que lo golpeará». ¿Quién era el toro y quién el golpeador? Pronto Filipo lo averiguaría.
Fue en primavera, en Egas, una de las capitales de Macedonia, una ciudad modernizada al más reciente estilo griego. Con motivo de la celebración del enlace entre Cleopatra y Alejandro del Epiro, Filipo organizó un gran festival, con embajadores provenientes de toda Grecia. El último festejo antes de partir a la conquista del enemigo persa. En medio de grandes sacrificios y banquetes, durante una representación, un anónimo actor le espetó a Filipo una misteriosa frase. Tus pensamientos alcanzan más arriba del cielo. Sueñas con el cultivo de amplios campos. La muerte, la fuente de muchas penas de los mortales, golpea repentinamente de la nada y nos roba nuestras distantes esperanzas. Filipo, lejos de tomarse estas palabras como un mal presagio, adivinó una seria amenaza al rey persa. Al día siguiente dio inicio el festival, donde Filipo ordenó que desfilaran 12 estatuas que representaban a los dioses olímpicos, seguido de una 13ª, la que encarnaba al mismo rey de Macedonia. Filipo apareció en un teatro rebosante, presto a ser escuchado por centenares de almas que esperaban en vilo las palabras del hegemón de Grecia. El príncipe Alejandro estaba a su lado, al igual que Alejandro del Epiro, el novio de la boda, custodiados por la Guardia Real Macedonia. Cuando los aplausos cesaron, los dos Alejandros se sentaron, quedándose Filipo de pie. Nuestro protagonista comenzó su discurso, recibiendo una atronadora ovación por parte de los allí presentes. Todo sucedió en unos segundos. Pausanias, un amante despechado de Filipo que ejercía como guardia real, lanzó su jabalina y desenfundó un puñal celta oculto bajo la capa. Bastaron unas certeras puñaladas en las costillas para acabar con la vida del todopoderoso hegemón de toda Grecia, el gran Filipo de Macedonia, aquel que aquella misma mañana había osado medirse en grandeza con los dioses olímpicos. El rey ha muerto. La cuestión de la eliminación de Filipo de Macedonia aún hoy en día es un asunto que suscita encendidos debates sobre la autoría intelectual del mismo. Vayamos por pasos. Primero repasaremos lo que aconteció después del magnicidio. Pausanias, el autor material del crimen, logró huir a las caballerizas, presto a montar un caballo y desaparecer, objetivo que no logró, ya que tropezó con una raíz. Los escoltas le dieron caza y no permitieron que abriera la boca. De bien seguro, un interrogatorio hubiese sido de utilidad para aclarar los hechos. Pausanias fue ejecutado a golpe de jabalina, para poco después ser crucificado. Mientras esto sucedía, el veterano Antípatro, de 63 años de edad, uno de los hombres de máxima confianza de Filipo, presentó a Alejandro como rey, una propuesta que fue acogida por unanimidad de los nobles allí presentes. Estos fueron los hechos. Ahora expondremos las hipótesis que apuntan a una u otra dirección sobre la autoría intelectual del crimen. Lo primero de todo es esclarecer: ¿a quién le interesaba eliminar a Filipo? Aquí tenemos a tres sospechosos. Uno de ellos podría ser el rey persa Darío III. Recordamos que meses antes del magnicidio, generales macedonios ya se encontraban en Asia Menor astragando la zona. Una excelente manera de detener la llegada de más contingentes griegos sería la de acabar con la vida del hegemón. La otra posibilidad, sobre la que se han vertido ríos de tinta, es que Alejandro Magno y su madre Olimpia azuzaran a Pausanias para que acabase con la vida de Filipo. El motivo, ya hemos explicado las rencillas entre Filipo y Alejandro, además del embarazo de Cleopatra, la última esposa de Filipo, que poco después del magnicidio fue eliminada junto a su recién nacida hija, por orden de Alejandro y Olimpia. Ahora queda explorar la tercera opción, un crimen pasional, una historia en extremo dura que nos refleja el odio que el guardia real Pausanias podía retener contra el rey Filipo. Todo sucedió unos años atrás. Atalo, aquel que humilló al príncipe Alejandro en un banquete asegurando que era un bastardo, cierto día estaba presente en una fiesta en la corte. Allí se encontraba Pausanias, el futuro magnicida, un joven noble de la Alta Macedonia que por aquel entonces ya se especula con que fuera amante de Filipo.
Pero en aquel banquete Filipo se fijó en otro joven también llamado Pausanias. Pausanias Magnicida se enfrentó verbalmente con el favorito, llamándolo fácil y tildándolo de ser hombre y mujer a la vez. El Pausanias ofendido murió durante una campaña militar en Iliria en 345, salvando la vida de Filipo cuando fue alcanzado por una lanza. Atalo, que era amigo del Pausanias fallecido, en otro banquete emborrachó al otro Pausanias. Cuando el futuro Magnicida estaba lo suficientemente ebrio, Atalo y otros nobles lo apalizaron y lo dejaron a disposición de unos muleros, que no dudaron en forzarlo. Pausanias se quejó a Filipo por la vejación sufrida, pero Filipo hizo caso omiso, ya que Atalo era tío de Cleopatra, su última esposa ya embarazada, además de uno de sus más importantes generales. A modo de compensación, Filipo nombró a Pausanias como uno de sus 7 escoltas reales. Visto estos hechos, sin duda, Pausanias tenía motivos más que suficientes como para cometer por sí solo el crimen. Ahora bien, ¿quizá Alejandro y Olimpia alentaron al amante despechado? Lo cierto es que los partidarios de esta idea se basan en textos de Plutarco y Justino, en extremo críticos con la madre de Alejandro. Justino asegura que Olimpia honró el cadáver de Pausanias. Alejandro, por su parte, una vez coronado como rey de todos los macedonios, se mostró implacable. Como hemos comentado con anterioridad, Cleopatra, la última esposa de Filipo, fue eliminada junto a su criatura recién nacida. 3 miembros de la casa lincéstida, con ciertas aspiraciones al trono, también fueron liquidados, además de Amintas, sobrino de Filipo y posible candidato al trono. Alejandro también se vengó de Atalo. Nada más subir al trono envió a su compañero Hecateo a Asia para que trajera de vuelta a Macedonia al general. Parece ser que Hecateo acabó con Atalo, pero estos son hechos relativos a Alejandro Magno, un personaje que sin duda en otro documental trataremos a fondo. Esta es la historia de Filipo II de Macedonia, un gran rey que fundó un imperio de la nada, un hombre que alcanzó cotas altas que no obstante fueron superadas por las proezas de su hijo. Filipo y Alejandro, 2 de los pocos personajes históricos que podemos asegurar que sin ellos la historia de hoy en día sería diferente a tal y como la conocemos.